Padre Celestial, ruego que tu Santo Espíritu nos asista para que yo pueda expresar tu palabra y solo tu palabra, y para que mis hermanos la reciban con humildad, con un corazón alegre y dispuesto a la obediencia. Glorifícate a ti mismo en medio de nosotros y háblanos, Padre, porque estamos aquí delante de ti para escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener dos partes en el sermón. La primera parte va a ser dirigida a nuestro ordenando, el inmediatamente futuro pastor Jacir, y la segunda parte va a ser dedicada a la congregación de la plantación Rocío del Hermón, y como beneficio indirecto a la congregación de Labranza de Dios. En 2 de Timoteo, por favor, sus ojos, capítulo 4, versículos 1 y 2. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice lo siguiente: te encarezco, querido Jacir, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No hay responsabilidad más grande en la tierra que ser un pastor conforme al corazón de Dios. Pero al mismo tiempo no hay mayor privilegio, ni hay mejor profesión, mejor oficio que el de ser un pastor que cuida las almas de Dios, las almas compradas por la sangre de Cristo. Lo que acabamos de leer va a ser nuestro versículo, el texto oficial del sermón. Pero si miramos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, dice: vosotros pastores, vosotros ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y claro, cada que leo este versículo yo digo: Señor, pero esa corona que tú pondrás sobre mi cabeza, yo la voy a quitar y la voy a poner a tus pies, porque es el único que tiene méritos y merece toda la honra y la gloria. En Mateo 19 versículo 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá, oiga bien, futuro perfecto, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, el contexto de Efesios 4 nos dice que Cristo, al ascender a los cielos, dejó dones a la iglesia, y esos dones están personificados en los ministros. Dice Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Yo sé que hay controversia y hay diferencias en la interpretación de este versículo, pero yo siempre les he enseñado que hoy los dones de Cristo para la iglesia se reducen a los pastores y maestros. Entonces, el hermano Jacir es un don de Dios para Rocío del Hermón. Es un regalo de Cristo para Rocío del Hermón. Así lo deben considerar y así lo deben recibir los hermanos de la plantación. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a hablar de los deberes que tiene un pastor, de los deberes que va a asumir el hermano Jacir de ahora en adelante. Y ahora sí, voy a ir un poco más despacio, porque si ustedes miran el contexto de Efesios 4:11, dice que la función primordial de todo pastor es edificar a los creyentes. ¿Edificar qué significa? Lograr que maduren, lograr que florezcan, lograr que den fruto. Esa es la función primordial de un pastor. ¿Y para qué capacita a la congregación? La capacita, la edifica, logra su madurez para que ellos a su vez capaciten a otros, edifiquen a otros, faciliten la fructificación de otros. ¿Y eso dónde nos lleva? A la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento. Ahí está en el contexto de Efesios 4. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la unidad de fe y a la unidad de conocimiento? Entonces crecemos en la vida espiritual. Dice el texto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero yo me anticipo y les digo, no vas a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en esta vida. Allá en la otra sí. Aquí tendrás que experimentar un desarrollo progresivo y por eso necesitas un pastor, por eso necesitas unos ancianos para que comiences a dar fruto en tu vida. ¿Y cuál es el primer resultado ahí en el contexto de Efesios 11? O sea, el versículo 14. El primer resultado de su madurez, dice, ya no será como niño fluctuante que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Es decir, el primer resultado es que usted tiene carácter, tiene identidad, tiene un camino y va por ese camino. Y continúa el texto hasta llegar al versículo 29. Y en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia, oiga, a fin de dar gracia a los que oyen. Así, ninguna palabra corrompida puede salir de tu boca. Y no estoy hablando de groserías, ni de vulgaridades, ni de obscenidades. Estoy hablando de palabras inútiles. Estoy hablando de cosas vanas que no edifican a nadie. No solo para decir, para todos nosotros. Cada vez que abrimos nuestra boca debe dar un fruto, y es que edificar. Porque si tu palabra no edifica, es corrompida. Porque la palabra inútil corrompe. No imaginamos el daño que hace una palabra corrompida. No lo imaginamos. Por eso dice Santiago que el varón que domine la lengua es varón perfecto. Por lo tanto, no hay varón perfecto, porque no conozco hasta ahora, fuera de Jesucristo, el varón que domine su lengua. Y Santiago añade algo más que nos debe hacer pensar.
en la importancia de la palabra que edifica. Dice, el que domina su lengua, domina todo su cuerpo. Ténganle miedo a los parlanchines, habladores, porque por lo regular son gente sin dominio propio. Yo soy parlanchín y soy hablador y tengo fama de ser buen conversador. Por eso tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. A veces aquí predicando se me salen unas palabras que después tengo que decir, Señor, perdóname. ¿Yo por qué dije eso? En el púlpito. Y ustedes ya más o menos saben qué es lo que he dicho. Bueno, de ninguna palabra corrompida. El pastor debe ser muy prudente y debe estar cuidadosamente entrenado para que su palabra edifique y no corrompa. Entonces, inherente a este deber de edificar, el pastor debe tener en cuenta lo que dice en 1 de Timoteo 4:16. Y en esto quiero que el hermano Jacir me ponga mucho cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Óigame, hermano Jacir, el primer cuidado debe ser un cuidado de usted mismo. Y el segundo cuidado que debe tener, la doctrina. Hay una tendencia a menospreciar la doctrina. Hay una tendencia hoy en día, como dicen en las redes, cuando algo se vuelve una tendencia viral, a menospreciar la doctrina. La doctrina no es importante. Pues según veo yo en el texto de la palabra de Dios, la doctrina sí es muy importante. Porque Pablo en sus cartas pastorales está diciendo, cuida la doctrina, ojo con la doctrina, persiste en eso. Entonces, hermano Jacir, tu segundo deber después de edificar es tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y te está diciendo ahí, que lo tengo aquí subrayado, persiste en ello. Hazlo una prioridad en tu vida, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Pablo no está diciendo aquí que la salvación depende de el cuidado que yo tenga de mí mismo o de la doctrina, no está diciendo eso. Pero Pablo está diciéndonos que un buen pastor, un ministro verdadero, persiste en el cuidado personal de su carácter cristiano y en sus convicciones y certezas, que deben ser bíblicas. Por eso es de suma importancia una buena enseñanza, una buena y sólida doctrina. Voy a enfatizar en algo la expresión, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que está tratando de decir la Escritura aquí, porque el único Salvador y el único que salva es Jesucristo. Lo que está tratando de decir aquí la Escritura es que Dios se complace en usar a su pueblo o gente de su pueblo como instrumentos para llevar la salvación a otros. Pero también es cierto que la salvación no está completa en nosotros los creyentes. Nosotros aún estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Esto se tiene que destruir. Estamos en una peregrinación hacia la glorificación, pero mientras eso llega tenemos que luchar con esta carne. Y ahí es donde juega un papel importante su pastor. Y ahí es donde el pastor se debe cuidar
de si su ministerio, su enseñanza, su predicación está conduciendo a las personas al cielo o no. ¿Ustedes consideran que yo soy un pastor cositero? ¿Que soy muy exigente? ¿Que a veces parezco terco y atravesado? Denle gracias a Dios, porque lo único que me motiva es su salvación. Yo tengo que dar cuenta de su alma. Y no quiero que usted se pierda, se descuide, no entienda lo que tiene que entender por mi negligencia o por mi descuido. Yo soy un pastor celoso y voy a persistir en eso hasta el día que me muera. Yo los cuido como la gallina cuida a sus polluelos, y soy una gallinita fina, de esas que pelean con pico y uñas, porque ese es mi deber. A eso me llamó Dios y para eso me hizo pastor. Con toda certeza y convicción debemos anunciarnos nosotros los pastores a nosotros mismos el evangelio. Cada sermón que nosotros prediquemos debe ser primero predicado a nosotros. Si el sermón no toca mi corazón, no tocará el de ustedes. Con toda seguridad, nosotros seremos glorificados un día. Ya lo somos, la Escritura lo da como hecho. Pero un día estaremos experimentando esa glorificación, totalmente libertados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Este es el culmen de nuestra salvación. Hoy el pastor Giovanni mencionaba Romanos 8. Y es que Romanos 8 es la perla que nosotros no debemos olvidar jamás. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, están glorificados. Si en verdad Cristo es su Salvador, ustedes en el plan de Dios, en la expiación eterna, están glorificados. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esperando ese día, la consumación de lo que es nuestra glorificación. Y mientras tanto, Dios te ha regalado pastores para que te cuiden, para que te cultiven, para que te edifiquen, para que te indiquen dónde está la comida. Ustedes saben que a mí me encanta la definición de Martín Lutero de lo que es un pastor. ¿Saben lo que es un pastor para Martín Lutero? Los que no han oído la historia, Martín Lutero decía: un pastor es un pordiosero guiando otros pordioseros. Lo que pasa es que el pastor pordiosero sabe dónde hay comida. Pero todos nosotros, yo también necesito un pastor. Yo también necesito sentarme en Suba de vez en cuando a oír a Giovanni. Yo también necesito sentarme en otra iglesia a oír otro pastor. Yo necesito tener comunión con otros pastores, porque yo también soy oveja. Yo también tengo que ser cuidado. Yo también tengo que ser llevado amorosamente hacia la edificación y el crecimiento.
Su pastor no es perfecto. Señores, Rocío del Hermón, así no es perfecto y no va a ser perfecto, aunque lo es en la posición en Cristo, pero mientras esté en su carne, él va a tener problemitas. La fe inicia el proceso de nuestra santificación en esta vida, la cual es progresiva hasta el día de nuestra muerte. Y para eso los pastores juegan un papel muy importante. Todo lo que he dicho hasta ahora es obra de redención. Todo lo que he dicho hasta ahora. He hablado de una relación íntima, porque el Señor nos conoció. Hemos hablado de llamamiento, hemos hablado de santificación, hemos hablado de predestinación, hemos hablado de justificación, hemos hablado de glorificación, y todo este tesoro es lo que guardan los pastores. Todo esto es lo que deben mantener viva en la congregación. Hermanos, cuando recordamos el Evangelio debemos recordar los beneficios infinitos del Evangelio. La historia que nos hizo bendecidos completamente en los lugares celestiales en Cristo. Yo a veces me pregunto, Leonel, ¿tú entiendes lo que Dios hizo por ti? ¿Tú te asombras con eso? ¿Tú te conmueves con eso? ¿O la salvación es como decir, vamos a Cocorico, o compremos pollo tropical, o vamos a no sé dónde? No. ¿Qué es ser salvos? ¿Qué es ser coherederos con Cristo? ¿Qué es ser hijos de Dios? ¿Qué significa que no tienen culpa? ¿Eso qué es? Cuida de ti mismo, así. Cuídate en todas estas verdades, pero cuida también a la gente que Dios te ha confiado. El que es verdadero creyente coopera con el pastor para que se pueda edificar bien. Voy a compartirles un versículo en este punto del sermón y les ruego que busquen en Isaías 41. Isaías 41, control de calidad me dijo, sí, se parece el micrófono, pero vea, no funciona. Isaías 41, versículo 10. Miren lo que nos está diciendo el Señor aquí en esta porción. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. A veces ustedes escuchan exhortaciones para que se esfuercen. Hoy hemos estado oyendo, mire, usted no necesita hacer nada, todo lo hizo Cristo, pero la Biblia está diciéndole, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, y también está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Aquí está diciendo Dios, cuando tú te quieres esforzar, es porque yo te estoy esforzando. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pastor Gacir, usted que me ha acompañado por tantos años en el consistorio, sabe que a veces llegamos a esa mesa de trabajo completamente desanimados, o a veces me ha visto completamente desanimado.
no hagamos más nada. Pero siempre en esa mesa de consistorio, a la luz de la Biblia y con oración, terminamos diciendo, hay que seguir. Él nos esfuerza, Él está con nosotros, Él no nos abandona. Porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, vámonos ahora con unas exhortaciones para la congregación. ¿Cómo van a tratar los de Rocío del Hermón y los de Labranza de Dios al pastor Jacir de ahora en adelante? O yo creo que siempre lo han tratado así, porque aunque no era pastor ordenado, era un anciano y era el plantador que Dios había puesto allá. Hebreos capítulo 13 versículo 17. La primera cosa que una congregación le debe al pastor es una palabra que no nos gusta mucho: sumisión. Sumisión. Especialmente las mujeres le tienen pavor a esa palabra, ¿no? Sumisión. Pero ya hemos tratado de aclarar en qué consiste la sumisión. Hebreos 13:17 dice, obedeced. Es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es a vosotros provechoso. Una esposa aburrida y triste es una tragedia. Los que hemos sido casados entendemos eso. ¿Nico lo entiende o no? Una esposa frustrada, una esposa amargada, una esposa triste, aburrida, ahí no hay matrimonio, ahí no hay nada. Nosotros los maridos tenemos que ocuparnos de que la mujer esté gozosa, alegre, satisfecha, completa, y funciona el asunto. Y funciona. Hay unos que están riendo, ¿eh? Yo sé por qué. Muy bien. No les conviene a ustedes ser desobedientes con su pastor. No les conviene a ustedes no estar sujetos a su pastor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, no sé por qué Pedro se dirige a los jóvenes, pero como aquí todos son jóvenes, el versículo es válido. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Pero para esto necesitan revestirse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Y qué van a hacer entonces cuando tengan un pastor que está como difícil? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, el pastor de pastores, el divino pastor, el príncipe de los pastores, tiene cuidado de vosotros. Congregación, sumisos y obedientes a su pastor. Segundo, cuídenlo. La congregación tiene el deber de cuidar al pastor. De paso, le agradezco mucho a la congregación Labranza de Dios, porque me cuidan. Hay unas hermanas y unos hermanos que tal vez todos no saben, pero me cuidan.
y me quedo asombrado y le doy gracias a Dios, y a veces nos arrancan lágrimas porque están pendientes de nosotros. No les cuento detalles porque no quiero avergonzar a las personas que lo hacen, que lo sigan haciendo. Cuiden a su pastor. Mateo 10, versículo 9. Estoy yendo despacito, no estoy gritando mucho porque ahora 8 días grité mucho y la voz se resiente. Mateo 10, versículo 9. Miren lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Ustedes saben que ellos llevaban la plata aquí en el cinturón, ¿no? Como la secretaria de la iglesia también. Bueno, dice el versículo 10: ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Congregación, si su pastor pasa por necesidades y ustedes no lo perciben, o si lo perciben no hacen nada por él, sepan que están faltando a lo que Dios les dice. El obrero es digno de su alimento. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 14. 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora, no que exploten ni que abusen, pero que vivan del evangelio. Es legítimo que una iglesia sostenga a su pastor. Es bíblico, completamente bíblico. Ahora, los pastores no estamos aquí para enriquecernos, no estamos aquí para hacer del dinero un ídolo, pero los pastores deben ser cuidados por sus congregaciones. Yo creo que ustedes, cuando dicen el pastor mío es el pastor Leonel Ortiz, pues ese pastor está gordito, bien alimentado, vive bien, tiene una buena casa, y ustedes se sienten bien. Claro, algunos les dirán: no, ese es un no sé qué. No, lo importante es lo que Dios piense y lo que Dios diga y lo que Dios haga. Eso es lo importante. Pero lo que quiero decir es que cada congregación debe sentirse orgullosa de que su pastor esté bien, sin abusos y sin extravagancias, pero que esté bien. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y llego a un punto de deber de la congregación para con los pastores, que el pastor Hasser quería hoy compartirles eso, pero yo le dije: hermano, no hay espacio para 2 sermones. Entonces, un deber de la congregación es orar por los pastores. Gracias, bendigo hoy aquí a los que oran por mí. Las oraciones de una congregación fiel resultan de gran ayuda para los pastores. Pablo, el apóstol grandioso como fue Pablo, estimó de mucho valor las oraciones de los santos. Voy a leer un poco rápido porque se me acaba el tiempo. 1 Corintios 1:11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo está diciéndolo. Las oraciones de una congregación fiel, acuérdense, en Hechos de los Apóstoles, libraron a Pedro de la cárcel. La congregación estaba orando toda y las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, vino un ángel y sacó a Pedro y lo puso en la calle. La oración de la iglesia es poderosa.
¿Por qué cree que hacemos el esfuerzo de orar aquí todos los domingos? Porque es que la oración de la congregación es una oración poderosa. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el versículo 19 dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, y si yo tengo defectos y tengo problemas que ustedes ven, pídanle a Dios que me ayude, pídanle a Dios que me cambie, echen toda la ansiedad sobre Dios, y Dios va a responder, y yo les quedaré eternamente agradecido. Yo no necesito críticas, yo necesito oraciones. Bueno, y las críticas también. Orar por los pastores. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pablo le pedía oración a los fieles, a los santos. Todos los pastores necesitamos de la oración. Y recuerden que hay un mandamiento en la Escritura que dice: orad por nosotros, en 1 Tesalonicenses 5:25. Y en 2 Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y otra cosa que debía hacer la congregación con el pastor es rendirle obediencia voluntaria. La sumisión y la obediencia a un pastor es voluntaria. Yo quiero someterme, yo quiero obedecer. Un hogar sin obediencia no funciona. Un hogar donde los hijos son desobedientes, ahí no hay familia. Y yo les quiero recordar que vayan a Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, cuando habla de la ira de Dios. Y miren la lista de pecados que comete la gente cuando está abandonada por el Señor. Uno de ellos son los hijos desobedientes. La desobediencia es una maldición. Una congregación desobediente, ¿cómo se puede edificar? Cada uno haciendo lo que bien le pareciera, como en el tiempo de los jueces. Necesitamos la obediencia, pero la obediencia y la sumisión tienen que ser voluntarias. El pastor debe amarlos y ustedes deben amar al pastor. ¿Cómo le van a demostrar los hijos el amor a usted? En obediencia. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo no le obedece? Se siente deshonrado. Se siente un padre o una madre que no es estimado por los hijos. Pero cuando un hijo de 30, 35 años se inclina ante su padre y le dice: sí, señor, o se inclina ante su madre y le dice: sí, señora, ellos sacan pecho. Lo mismo un pastor. A veces nosotros pensamos que somos muy hábiles y que tenemos mucha capacidad de análisis. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos volvieron a la pesca y pescaron toda la noche y no sacaron nada? Eran pescadores profesionales y no salió ni un pescadito partido por la mitad. Y el Señor Jesucristo desde la orilla les dice: tiren la red a la derecha. Yo creo que la primera reacción de los discípulos es: ¿y este quién es? Porque no lo reconocían.
Nosotros hemos nacido, crecido, vivido y hecho esto toda la vida y este nos viene a enseñar. Pero por alguna razón Pedro dice, no obstante, bajo tu palabra, echaré la red. Y la echó. ¿Y qué pasó? Se llenó. A veces tu papá no puede tener la razón. Y yo estoy de acuerdo que uno como padre se equivoca. Pero cuando usted como hijo dice, aunque papi está equivocado, lo voy a obedecer, usted es bendecido por el Señor. Su humillación será exaltada. Lo mismo en la iglesia. Dice, el pastor es cucarachoso, esos 72 años ya le están dando duro, pero sin embargo es el ministro que Dios constituyó, le voy a obedecer. Dios te bendecirá, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Bueno, obediencia voluntaria, respeto y estima. Voy corriendo, ayúdenlo en sus labores. Gracias, labranza de Dios, porque ustedes me ayudan demasiado. Ustedes cooperan, ustedes barren, ustedes limpian, ustedes ponen flores, ustedes construyen, ustedes hacen muchas cosas que yo no puedo hacer. Gracias. Rocío de Hermón, hagan lo mismo con Asir. Ayúdenlo en lo que, y cuando tenga necesidad, ayúdenlo. Sigan el buen ejemplo de Asir. Estén pendientes de lo que él hace, cómo cree, qué es la fe que tiene, e imítenlo. Y por favor, cuando él esté en pruebas y esté en dificultades, acompáñenlo, rodéenlo. Es su pastor. Ustedes también lo ministran a él. No me lo que iba a decir porque no quiero palabras que destruyan. Entonces, con este sermón, y para terminar, quiero que vamos al Éxodo, capítulo 17. Versículos 8 al 16. Una linda historia. Estaba en guerra Israel, en una batalla. El capitán de los ejércitos de Israel era Josué. Moisés estaba en la montaña, y cuando él levantaba las manos, Josué vencía. Cuando Moisés bajaba las manos por cansancio y agotamiento, porque estaba muy viejo, los enemigos prevalecían. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron algunos de los miembros del pueblo de Israel? Se fueron, le buscaron una buena piedra, la acomodaron, le dijeron, siéntese aquí Moisés, y yo le tengo la mano izquierda y yo le tengo la derecha. Y vencieron. Esa historia no la olviden con relación al pastor. A veces el pastor se cansa, a veces el pastor se agota, a veces el pastor tiene momentos oscuros. Por favor, búsquenle la piedra, siéntenlo y levanten las manos. De esta manera, Dios les da un pastor, y ustedes lo reciben, tienen que recibirlo, y ustedes lo tratan, tienen que tratarlo. Con estos pensamientos vamos a proceder a la ordenación del pastor, el anciano Asir. Espero que Rocío del Hermón lleve estas palabras en su corazón y que en un año podamos decir, Rocío del Hermón duplicó los miembros y tienen al pastor como un rey. Esa es la cuña que le doy hoy. Bien.
Le voy a rogar el favor a los ancianos y al pastor Giovanni que pasen aquí al frente. Busquemos espacio, lástima. Yo creo que los intermedios no querían que vieran la ordenación porque, mire, la taparon. Nelly, no, tranquila, es un chiste. Palabra corrompida. Ah, no fue usted. Ay, bueno, perdón. Me estoy dando. Ay, gracias. Y estoy sudando y ahora un poco más. Pero todo por amor a Jacir, que haya aguantado todo el culto ahí con el saco. Pastor Jacir, por favor, póngase al ladito del pastor Giovanni. Amados en nuestro Señor Jesucristo, si nuestro hermano Jacir Martínez Barbosa ha sido equipado y examinado para la tarea del ministerio pastoral y el presbiterio recomienda a la plantación Rocío del Hermón y a esta iglesia que lo comisionó, que el hermano Jacir Martínez sea recibido como pastor. Si en la plantación Rocío del Hermón, óigame bien todos los de Rocío del Hermón que están aquí, si en la plantación Rocío del Hermón están de acuerdo en recibirlo como su pastor plantador, que se coloquen de pie en este momento. Rocío del Hermón, ¿no son más? Muy bien. ¿Hay alguien que tiene algo que decir en contra del hermano? ¿Todos están de acuerdo en recibirlo como pastor? Muy bien, pueden sentarse. En vista de que no se ha presentado ninguna objeción en su contra, en el nombre del Señor procederemos a su ordenación, que lo confirma como ministro del Señor. Para este fin debo recordarles que la palabra de Dios enseña claramente que el oficio de ministro fue instituido por el Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo declara que nuestro Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin, como hemos dicho en el sermón, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los deberes del ministro de Cristo, según las Escrituras, son la exposición fiel de la palabra de Dios y su aplicación a las necesidades de los oyentes, para que los inconversos sean reconciliados con Dios y para que los santos sean edificados en la fe que una vez fue dada a los santos. La ofrenda de la oración al Señor a favor de la congregación, la administración de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, el ejercicio conjuntamente con los ancianos gobernantes del gobierno y la disciplina de la iglesia. El oficio del ministro pastor es el primero en la iglesia por su dignidad y utilidad. La persona que desempeña este oficio es designada en la Escritura por nombres diferentes, expresivos de sus varios deberes. Cuando él tiene cuidado de la congregación, se lo llama obispo. Cuando él los alimenta con la palabra de Dios, es pastor. Cuando sirve a Cristo en su iglesia, es llamado ministro, con bautismos, funerales, visita a los enfermos, consejería, etcétera, etcétera. Cuando es deber de ser serio y prudente, un ejemplo de la ley, y gobernar bien en la casa de Dios, es llamado presbítero o anciano. Cuando es mandado a declarar lo que Dios dice a los pecadores e implorarles que se reconcilien con Dios en Cristo, es llamado embajador. Cuando se le ordena que prevenga a la casa de Israel contra los enemigos de Dios y de su palabra, es llamado atalaya. Y cuando distribuye la gracia abundante de Dios y las ordenanzas instituidas por Cristo, es llamado administrador de los misterios de Dios. Le voy a pedir al hermano Giovanni que por favor encomiende esta ceremonia al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú eres quien coloca, quien da dones a tu pueblo, a tu iglesia, para la edificación de tu cuerpo.
Te damos gracias hoy porque tú eres quien da también a tu iglesia y en especial a la plantación Rocío del Hermón, pastor conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Pedimos, Dios, que seas tú asistiéndonos en este momento en el cual daremos testimonio público de nuestro hermano como uno más que tú has llamado a servir, un siervo más que tú has colocado a proclamar la buena nueva, a anunciar el Evangelio de Cristo. Señor, que seas tú confirmando a tu siervo en su llamado para que pueda desarrollar la labor que tú le has encomendado. Que junto con nosotros también, Señor, podamos servirte y honrarte como tú nos mandas. Pedimos tu bendición en esta hora, tu gracia, tu favor, tu autoridad. Pues si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra para pedirte algo, tú lo harás, Señor. Y pedimos tu bendición en esta hora, en la confirmación, Dios, del llamado de nuestro hermano al servicio como presbítero docente. En el nombre de Jesús te lo imploramos, te damos gracias. Amén. Amén, amén. Hermano Basir, en primer lugar le pregunto, y espero que use ese micrófono y que todo el mundo lo escuche. ¿Cree de todo corazón que ha sido llamado legalmente por la Iglesia de Dios y por ende por el Señor a este santo ministerio? Sí, creo. En segundo lugar le pregunto, ¿las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la única palabra de Dios totalmente inspiradas por el Espíritu Santo y por lo tanto inerrantes, y que son la perfecta doctrina de salvación, y por lo mismo rechaza usted todas las enseñanzas contrarias a las Sagradas Escrituras? No hay otra como ella. Declara ahora tu sometimiento voluntario al libro de orden de la IBR de Colombia. Amén, así será. Declara solemnemente delante de Dios y de esta congregación que tu confesión de fe es la de Westminster y que no te apartarás de ella. Amén, así es. Promete llevar la doctrina bíblica y los estándares y adornar al mismo tiempo tu enseñanza con una vida piadosa, sometiéndose igualmente a la amonestación eclesial en el caso de que llegara usted a excederse en doctrina o en vida. Sí, Señor, así será. Declara solemnemente que muy honestamente comunicará al presbiterio cualquier cambio con relación a este juramento. Amén, así será. Pastor, colóquese de rodillas. Colóquese de rodillas. Pero no se me caiga. No se me acueste. Y eso que es futbolista. El pastor Giovanni va a imponer sus manos. Los ancianos, por favor. ¿Necesita apoyo? Okay. Y todos los que quieran allá, levantar sus manos al Señor. Dios, nuestro Padre Celestial, que le ha llamado a este santo ministerio, le alumbre con su espíritu, le fortalezca con su mano y de tal manera le dirija en su ministerio que pueda andar digna y provechosamente para el engrandecimiento del nombre de Dios y la extensión del reino de su Hijo Jesucristo. Amén. Te imponemos las manos para que recibas del Señor la comisión como anciano docente de Rocío del Hermón. Padre misericordioso, te agradecemos que te haya placido reunir de entre toda la raza humana una iglesia para vida eterna a través del ministerio de unos hombres, y que en tu misericordia hayas provisto a esta iglesia Rocío del Hermón con un fiel ministro,
A través de tu Espíritu te rogamos que lo capacites cada vez más para el ministerio al que lo has llamado. Ilumina su mente para la comprensión de la Escritura. Dale libertad de palabra para que con denuedo pueda dar a conocer el misterio del Evangelio. Concédele sabiduría y valor para que pueda conducir sabiamente esta congregación y pueda perseverar la paz cristiana en él mismo, a fin de que tu iglesia, bajo su ministerio, pueda crecer en número y en gracia. Otórgale tu fortaleza para que pueda sobrellevar con entereza los problemas y las dificultades que surgirán en el curso de su ministerio, y así, en perseverancia y consuelo de tu Espíritu, pueda un día entrar con todos los siervos fieles en el gozo de su Señor. Haz que los miembros de la plantación Rocío del Hermón reconozcan a su pastor como siervo que tú has enviado, reciban su doctrina con reverencia y se sometan a su exhortación, a fin de que, creyendo en Cristo por su palabra, puedan ser hechos participantes de la vida eterna. Óyenos, oh Padre, por tu amado Hijo, que así nos enseñó a orar. Le ruego el favor de acompañarme en el Padre Nuestro que está en Mateo 6, 9 al 13. Pongámonos todos de pie. Ya se puede levantar, mi hermano. Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así, todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pastor Giovanni, dele la mano al pastor Jacir en señal de que lo recibimos como nuevo ministro de la palabra. Por fin, por fin. Se me adelantaron con el aplauso, pero ahí tienen a su nuevo pastor, Jacir Martínez Barbosa. Vamos a... ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a cantar la doxología, y después de la doxología el pastor Jacir nos va a impartir su primera bendición pastoral. Adoremos la Trinidad. Primero la doxología. El Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eterno Consolador, unidos todos alabar. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor Dios Todopoderoso los cuide y los cuida. Amén.